¿Sabe usted que cualquier persona puede tener pólipos? Pero cuando llegan en lugares como la vesícula biliar, hay que tener muchísimo cuidado. Si son benignos, malignos, ¿en qué momento tenemos que operar y cómo se tratan? Necesitamos una experta y tenemos una de las mejores. Tenemos a la doctora Alba Zúñiga Pérez. Hola, bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Qué son los pólipos? Ok, vamos primero a entender un poco qué es la vesícula. Así es. Y luego explicamos bien qué son los pólipos. La vesícula es este organito en forma de pera que tenemos abajo del hígado, que está conectado por un conducto a conductos que vienen del hígado. La función de la vesícula es ser un reservorio. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a almacenar la bilis cuando yo no estoy comiendo. Cuando yo como va a salir bilis del hígado y el extra que tengo almacenado en la vesícula. Cuando empiezan a crecer células de lo que hay dentro de la vesícula, de su propio tejido, se forman los pólipos. En general podemos tener pólipos en diferentes órganos, ¿verdad? Inclusive en el intestino. Cuando crece el revestimiento se nos forman bolitas en el interior que son pólipos. Para entenderlo un poquito mejor. Vamos viéndolo. Ahí está. Esto es un pólipo. Eso es un pólipo. La vesícula es un órgano hueco que en ocasiones estará llena de bilis y de líquido, y que cuando de su pared se empiezan a formar bolitas de tejido, eso se llama un pólipo. Doctora, ¿eso es grasa? ¿De qué están hechos los pólipos? Hay algunos pólipos que se llaman pseudopólipos, que no son pólipos verdaderos, que son depósitos de lípidos en la pared de la vesícula y se van formando como si fueran pólipos verdaderos. Y tenemos los pólipos verdaderos que sí están hechos de tejido de la pared de la vesícula. Doctora, ¿cuándo es un pólipo y cuándo es un quiste? Ok, un quiste es una estructura diferente. Un quiste es como una dilatación, como una burbuja que se haría en la vesícula. Es muy infrecuente que hayan quistes en la vesícula, es más frecuente que hayan en los conductos. Entonces no es una patología o una enfermedad frecuente de encontrar en la vesícula. Doctora, esto es delicado, esto puede pasar a ser maligno. Los pólipos en la mayoría de los casos van a ser benignos. Tenemos diferentes tipos de pólipos, ¿verdad? Entonces tenemos benignos que pueden ser los pseudopólipos que ya mencionamos, que son depósitos de colesterol, que usualmente no es uno, sino que van a ser múltiples, ¿verdad? Y que son de pequeño tamaño. Hay otros pólipos que son inflamatorios, que usualmente es cuando tengo además piedras en la vesícula, se inflama crónicamente y se forma un pólipo. Hay pólipos adenomatosos, hay adenomiosis, que son como igual engrosamientos en diferentes zonas de la vesícula que tienen un poco más de potencial de ser malignos. Y tenemos ya los pólipos que son cancerosos, que son muy infrecuentes. Eso es lo que le iba a decir. ¿Hay alguna relación entre el cáncer y los pólipos? Ok. El cáncer de vesícula biliar es bastante infrecuente, es algo que ocurre poco, es muy agresivo, ¿verdad? Y dentro de los factores de riesgo que se conocen, que hay varios, la presencia de pólipos mayores de 10 milímetros, y eso es importante, son ya riesgosos. Entonces, cuando yo tengo un pólipo que mide más de 10 milímetros, ya tiene un poco más de potencial de convertirse en cáncer. Y es ahí donde tengo que hacer algo. Doctora, ¿verdad? ¿Hasta cuánto puede crecer un pólipo? Los pólipos es infrecuente que los encontremos de más de 10 milímetros porque ya existe una indicación de operarlos, ¿verdad? Se han descrito hasta de 20 milímetros, ¿verdad? Ya un pólipo de 18 milímetros sí tiene más asociación o más probablemente sea un cáncer. Aquí vemos que es diferente las piedras, ¿verdad? Que son depósitos libres dentro de la vesícula, que los pólipos que están pegados a la pared de la vesícula y son parte de ella. Al hacer la biopsia es igual como cuando meten algo, sustraen un poquito de aquí y mandan a revisarlo. No, a diferencia, digamos, tal vez del colon, que en el colon tenemos pólipos y podemos hacer una colonoscopía y quitarlos y mandarlos a biopsia, en la vesícula no tenemos ese acceso. Entonces corresponde para mandar la biopsia quitar toda la vesícula. Si recordamos al principio, la vesícula solo es un reservorio de bilis, no cumple una función vital. De ahí que es más fácil tomar la decisión de quitarla por completo. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Porque usted me dijo, usted arrancó diciendo, esto es silencioso. Ajá. A la puchica, entonces qué peligroso, porque no sabemos si los tenemos. Ok, es poco frecuente que produzcan síntomas. A veces las personas van a tener síntomas similares a las de piedras en la vesícula, náuseas, vómitos, dolor en la zona derecha del abdomen que se va hacia la espalda. Usualmente cuando tienen síntomas es porque se desprende parte del pólipo
o son plaquitas de colesterol que se van desprendiendo. Las expulsa uno. Y puede ser que las expulse o generen las mismas obstrucciones que una piedra en la vesícula. ¿Qué estamos viendo? Aquí vemos un ultrasonido donde vemos la vesícula llena de líquido y vemos los pólipos. También si los pólipos están en una ubicación donde obstruyen la salida de la bilis, la vesícula va a luchar contra ellos y eso también me provoca dolor. Eso es lo menos frecuente. ¿Qué tal es la operación? ¿Es riesgosa y qué tal es la recuperación también de eso? Es importante saber que es una cirugía preventiva. Lo que estamos haciendo es tratándonos antes de tener una enfermedad muy grave o más grave, ¿verdad? Tiene riesgos que son infrecuentes las complicaciones serias, si no, no haríamos la cirugía. Es una cirugía bastante segura, siempre van a existir riesgos en cualquier procedimiento. Es una cirugía que se puede hacer por laparoscopía, que son 4 heridas pequeñas, a través de ellas metemos una cámara, pinzas especiales y logramos quitar la vesícula. Siempre se va a mandar a biopsia, ¿verdad? Y ahí vamos a tener ya el análisis definitivo. ¿Cuándo se trata con medicina y cuándo usted dice, no, vamos a operar? Ok, no es algo que se trate con medicina porque no es algo que podemos prevenir. De hecho, ni siquiera conocemos cuáles son los factores de riesgo para desarrollarlos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de vigilarlo. Si yo tengo un pólipo pequeño, ¿verdad?, que no llega a los 10 milímetros, puedo controlarlo con ultrasonidos seriados cada 6 meses o un año, y si no hay mayor cambio, podría no operarlo. Si este pólipo me crece rápidamente, más de 3 milímetros entre un control y otro, ya pienso en operarlo, o si ya mide 10 milímetros, hay que operarlo. Ya es bandera roja. Ya es bandera roja. ¿A quién se le hace más frecuente los pólipos, doctora? No es ligeramente a los hombres, es más frecuente encontrarlos en hombres y mayores de 50 años, ¿verdad? Pero no es como algo muy diferente entre hombres y mujeres. Es un hallazgo muchas veces de ultrasonido, ¿verdad? Yo consulto por otra cosa y me salen los pólipos. Doctora, ¿en qué momento usted dice, no, nada más hay que quitar el pólipo? ¿O en qué momento usted dice, no, vamos por toda la vesícula? Siempre quitamos toda la vesícula. Mejor de una vez, doctora. Siempre toda la vesícula, no tenemos como un acceso directo a quitar el pólipo. Es un órgano que no es fundamental, podemos vivir sin él, a diferencia de un riñón o de otros órganos que intentamos preservar, ¿verdad? Entonces, en este caso, quitamos la vesícula y quitamos el riesgo de que se desarrolle cáncer. Si estos pólipos son bastante agresivos, bastante grandes, ¿la persona se los podría palpar? No, porque es un órgano profundo, porque ellos están al interior del órgano. Casi que ningún pólipo, inclusive los del colon, las personas no lo sienten, ¿verdad? Los encuentran en una colonoscopía, los de estómago en una gastroscopía. Y todos siempre van a tener un potencial de malignizar, porque son crecimientos poco controlados de tejido. Entonces no es algo que sentimos, es algo que buscamos para prevenir complicaciones. Y la pregunta, me imagino que siempre le hacen, ¿y de qué están hechos? ¿Qué son? Ajá. De colesterol algunos, que son pseudopólipos, que son los más frecuentes, que no son malignos, y otros de tejido de las mismas glandulitas que tenemos en la vesícula, de la mucosa del tejido de la vesícula, empieza a crecer de forma no controlada y va formando el pólipo. ¿En la operación son esas operaciones que la persona tiene que quedarse en el hospital a recuperar? No. ¿O se va de una vez al día siguiente? Puede ser o el mismo día. Ajá. En la mayoría de los casos, pues uno analiza las condiciones de cada paciente, las otras enfermedades que tiene de fondo, pero en la mayoría de casos va a ser una cirugía ambulatoria. El paciente se opera, se recupera unas horas y se va para su casa. Yo sé que ya no hay vesícula, pero podría volver a aparecer, o sea, alguna raicita, alguna de estas cuestiones. No, ya por no tener la vesícula no vamos a tener pólipos, y la vida sin vesícula es normal, ¿verdad? Muchas veces está la creencia de que ya no tengo vesícula, no puedo comer grasas o no puedo comer ciertos alimentos. Eso no es cierto. Vamos a seguir. Sí, devuélvete a la. Vamos a la primera. Sí. Vamos a seguir comiendo de todo, porque la bilis, que es lo que se almacena en la vesícula, se produce en el hígado y va a seguir saliendo hacia el intestino desde el hígado directamente. Entonces no hay ningún cambio en el estilo de vida. Usted lo explicó muy bien cuando está en la vesícula que la quita, pero cuando ya estamos hablando de otros órganos es más delicado. Cuando estamos de pólipos en otros órganos, ¿sí? Digamos, si es en el colon, se accede por una colonoscopía y se quitan los pólipos. Si es en estómago, accesamos por estómago y quitamos los pólipos. Y los vigilamos, ¿verdad? También hay que hacer un seguimiento periódico, porque hay la tendencia a que se vuelvan a hacer. Y hay personas inclusive que tienen enfermedades hereditarias que generan pólipos, múltiples pólipos.
Doctora Alba Zúñiga, le agradezco mucho. Muchas gracias. No, gracias a usted por su visita.